Bienvenidos a Mediprefas, dando continuidad a la parte 2 del sistema celular 2. En esta oportunidad hablaremos del transporte transmembranoso de las moléculas. Dentro vídeo. Bueno, para abarcar el tema de transporte transmembranoso, es importante que nosotros entendamos el término de permeabilidad. Si acá tenemos a una célula y este es el medio donde está inmerso la matriz extracelular, la célula esta es la que decide qué material va a ingresar a su interior y qué material va a salir del mismo. Y esto lo realiza a través del plasmalema, porque el plasmalema es una vasera semipermeable. ¿Y a qué nos hacemos referencia cuando hablamos del término semipermeable? Para explicar eso tenemos acá tres gráficos: un paraguas, una chamarra y un suéter. Entonces, si tenemos acá el paraguas, todos sabemos que es para que no nos mojemos. Por lo tanto, las gotas de lluvia que caen no pasan esta vasera impermeable. Entonces usamos el término de impermeable cuando vamos a usar el paraguas. Quiere decir que no va a dejar pasar ningún tipo de sustancia, en este caso el agua. Cuando uno va al shopping encuentra chamarras que son impermeables, entonces quieren decir también que no van a dejar que el agua se introduzca hacia nuestro cuerpo, mientras que las chompas o los suéteres son vaseras semipermeables. ¿Por qué semipermeables? Porque dejan pasar algunas moléculas y otras más grandes no. ¿Me entienden? Entonces, esta de acá era impermeable. Esta chamarra de acá también es impermeable. Y este suéter de acá es semipermeable. Deja pasar algún tipo de sustancias, al igual que la membrana celular, que deja pasar algún tipo de sustancias, mientras que otras no la pueden atravesar. Una vez explicado este término de permeabilidad, acá en el gráfico de la membrana celular del modelo del mosaico fluido, entendemos que algunas sustancias van a atravesar la totalidad de la membrana celular y otras no la van a realizar, teniendo en cuenta que en la matriz extracelular tenemos una gran infinidad de solutos, líquidos, que no deberían ingresar a la célula naturalmente. Entonces, para el transporte de las moléculas vamos a hablar de dos acápites grandes. Uno, de transporte de moléculas pequeñas o también denominada micromoléculas, y del transporte de moléculas grandes o transporte de macromoléculas. Cuando vayamos a hablar del transporte de micromoléculas, vamos a hablar de un tipo de transporte pasivo y un tipo de transporte activo. Vayamos a ver a qué se refiere con el transporte de micromoléculas de tipo pasivo. Entremos a este enlace. Entonces, tenemos que el transporte pasivo es un tipo de transporte que no requiere energía. En el anterior vídeo habíamos mencionado que cada vez que nosotros escuchemos la palabra ATP, adenosintrifosfato, vamos a hacer referencia a la energía, al tipo de energía. ¿Me entienden? Antes de que no sigamos mareándonos, expliquemos a qué hacemos referencia cuando hablamos de ATP. ATP, o también llamado adenosintrifosfato o adenosin 5'-trifosfato o trifosfato de adenosina, es una molécula utilizada por todos los organismos vivos para proporcionar energía. A ver, vamos a hacer un simple ejemplo. Todos los humanos acá en la Tierra usamos la moneda para el intercambio de nuestros productos. ¿Me entienden? Para la compra o la adquisición de los productos. Nosotros entendemos que sin este dinero no podemos hacer ningún tipo de acción. Al igual que la célula. Para que la célula realice algunos movimientos, algunas transformaciones metabólicas,
necesita energía. ¿Y cómo se llama la energía en la célula? Se llama adenosín trifosfato. No se llama dinero, se llama adenosín trifosfato. Y este adenosín trifosfato es, digamos, el dinero que vale, el dinero que sí tiene un valor. En contraposición, el dinero que no vale se llama ADP, adenosín difosfato. Este adenosín difosfato no es nada más que una molécula con dos fósforos y no tiene ningún valor energético, mientras que el adenosín trifosfato, como su mismo nombre lo indica, trifosfato, tiene 3 fósforos. Entonces, si a un adenosín difosfato nosotros le agregamos un fósforo, se va a convertir en adenosín trifosfato, que es lo que tiene valor. En el ser humano, como en otros organismos, el adenosín trifosfato, después de haberse gastado, después de haber liberado energía, se convierte en adenosín difosfato más una molécula de fósforo. ¿Me entienden? Entonces, si a este adenosín difosfato le agregamos otro fósforo, este se vuelve a convertir en adenosín trifosfato, que es la moneda energética que vamos a usar en nuestros organismos. Entonces, una vez explicado qué es el ATP, podemos seguir leyendo el concepto de transporte pasivo. Como ya hemos dicho, el transporte pasivo es un tipo de transporte que no requiere energía, no requiere ATP y se realiza a favor del gradiente de concentración. ¿Qué es el gradiente de concentración? Gradiente de concentración hace referencia a dónde se encuentran más las moléculas y dónde se encuentran menos las moléculas. Eso es gradiente de concentración. Cuando vayamos a hablar a favor del gradiente de concentración, vamos a hablar que las sustancias van a ir en dirección donde hay menos. ¿Me entienden? Por ejemplo, si acá tenemos un espacio B y un espacio A, acá vemos que hay mayor cantidad de moléculas azules en contraposición al espacio B. Si hablamos de un movimiento a favor del gradiente de concentración, estamos diciendo que estas moléculas azules van a ir del lado A al lado B, mientras que si usamos el término en contra del gradiente de concentración, estas moléculas que son pocas en el espacio B van a ir hacia el espacio A. Obviamente, para las moléculas que están acá tan juntas es mucho más fácil ir donde hay menos. ¿Por qué? Porque se van a sentir más liberadas. Acá se sienten muy cerradas, muy unidas, las moléculas son claustrofóbicas, entonces quieren ir acá al lado B donde no hay tantas moléculas y se van a sentir libres. Ese movimiento a favor del gradiente de concentración lo realizan a través de un movimiento pasivo, o sea, no gastan ningún tipo de energía, siempre y cuando esta membrana que está acá, esta barrera que está acá, sea una barrera permeable, ¿ok? ¿A qué hacemos referencia permeable? A que es una barrera que deja pasar cualquier cantidad de sustancias. Entonces, mientras que si hablamos de un gradiente de concentración en contra, quiere decir que las moléculas que están en el lado B van a ir a la A, pero no lo van a hacer gratis, no lo van a hacer a través de un movimiento pasivo, sino que para que estas moléculas vayan al espacio A, sabiendo que en el espacio A están más llenas, más estrechas, van a tener que usar energía. Esto sí va a costar. ¿Y qué es lo que va a costar? Va a costar ATP, adenosín trifosfato. Entonces, eso había sido el gradiente de concentración. A favor de más a menos y en contra de menos a más. Sigamos. Entonces, eso había sido el transporte pasivo. Un tipo de transporte que no requiere energía y lo realiza siempre a favor del gradiente de concentración. De donde hay más a donde hay menos. Y ahora, dentro de transporte pasivo, tenemos dos tipos de transporte. Tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. Empecemos
en difusión simple. Bueno, difusión simple es usado por moléculas pequeñas sin carga eléctrica, como el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono, como el metanol también, que pueden atravesar rápidamente la barrera de bicapa lipídica a favor de su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que, miren, esta es la célula, ¿ya? Esto es el espacio intracelular y esto obviamente es el espacio extracelular. Entonces, entendemos que si en este espacio extracelular hay mayor cantidad de dióxido de carbono, sabiendo que dentro de la célula no hay tanto dióxido de carbono, el dióxido de carbono rápidamente puede ingresar hacia la célula. ¿Me entienden? A través de difusión simple sin ningún gasto de energía, como también lo puede realizar el nitrógeno y el oxígeno, y también el etanol, una sustancia que a muchos de ustedes les encanta consumir en grandes cantidades. El agua también entra a través de difusión simple, pero en ciertas circunstancias. Según la bibliografía y para rendir el examen de suficiencia académica, es bien importante que memoricemos estas 4 sustancias que atraviesan la membrana celular a través de un tipo de transporte pasivo sin requerir ningún tipo de energía ni requerir ningún tipo de ayuda. ¿Me entienden? Mientras que en contraposición, la glucosa, moléculas grandes como iones con carga como el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro, no se introducen a través de difusión simple hacia la célula porque son sustancias o muy grandes o poseen carga. ¿Me entienden? O no son gases como el dióxido de carbono y el oxígeno. Eso entra a través de difusión simple. Sigamos. También tenemos que en el transporte pasivo vamos a hablar de la difusión facilitada. Habíamos hablado que la difusión simple no requiere ningún tipo de ayuda. En la difusión facilitada, como su nombre lo indica, hay alguien que les va a ayudar a ingresar a la célula. Entremos. Entonces dice que este tipo de transporte llamado difusión facilitada se realiza a través de moléculas hidrofílicas, ¿ya? A través de proteínas normalmente, ¿ya? ¿Y quiénes son los que van a ingresar a través de estas proteínas? Van a ser las moléculas que tengan carga, como los iones y los aminoácidos. Y obviamente son de mayor tamaño que los gases anteriormente vistos. Y hay 2 tipos de difusión facilitada, el canal iónico y las permeasas. Empecemos por el canal iónico. El canal iónico son proteínas transmembranales, o sea que atraviesan toda la membrana celular, que están dispuestos a manera de poros o a manera de conductos. Obviamente estos poros y estos conductos son hidrofílicos, o sea, dejan pasar el agua. Pero estos canales son selectivos. Si bien no requieren energía porque son de tipo pasivo, solamente dejan pasar algún tipo de moléculas, como por ejemplo, estamos viendo ahora el canal iónico. Este es el interior de la célula y este es el exterior de la célula. Acá vemos un canal abierto que está dejando pasar algunas estructuras, algunas moléculas al exterior de la célula, mientras que este canal de acá está cerrado y no deja pasar las moléculas del interior hacia el exterior de la célula. Bueno, entonces habíamos hablado del canal iónico, vayámonos a las permeasas. Las permeasas, o también llamadas carriers, son proteínas que tienen una ubicación específica y un sitio específico para las moléculas. No cualquier molécula la puede atravesar. Son proteínas específicas para un soluto específico.
Entonces, ¿qué dice acá? Miren, la molécula a ser transportada se une a un sitio específico de este segundo tipo de proteínas transportadoras y hace que ésta sufra un cambio conformacional para finalmente trasladar el soluto a la cara opuesta de la membrana sin gasto de energía. Entonces, este tipo de proteínas o bien introduce las moléculas o bien las extrae sin ningún gasto de energía. Ya estamos por si acaso dentro de transporte pasivo, que ningún tipo de los transportes, ya sea canal iónico o permeasas, requiere de energía. Entonces, ya habíamos hablado en transporte pasivo de difusión simple, que no requiere proteínas, y en difusión facilitada, que requiere proteínas. Vayamos un poco más adelante. Una vez descrito lo que es el transporte pasivo, nos toca hablar del transporte activo. Entonces, en el transporte activo nos dice que es el intercambio de partículas entre los dos medios en contra del gradiente de concentración o gradiente electroquímico. ¿Qué es en contra? Si acá tenemos una basera semipermeable y acá tenemos 3 moléculas y acá 2, en contra sería de menor a mayor. Eso es en contra, mientras que a favor era del 3 al 2, o sea, de donde hay más a donde hay menos. En contra es de donde hay menos a donde hay más. Estas circunstancias se requiere uso de energía, como anteriormente habíamos visto, y esto hace que este tipo de transporte sea activo. Existen dos tipos de transporte activo: el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Vayamos a descifrar qué es el transporte activo primario. El transporte activo primario está mediado por bombas o ATPasas, que son proteínas integrales o transmembranales, o sea que atraviesan toda la integridad de la membrana celular y requieren de ATP, requieren de la energía que anteriormente habíamos descrito. ¿Cuáles son esas bombas? Hay las bombas de protones, hay las bombas de calcio, las bombas de glucoproteína P y la más importante y la siempre preguntada en los exámenes, las bombas sodio-potasio. Vayamos a describir este tipo de bombas que son del tipo de transporte activo primario. Entonces, las bombas sodio-potasio ATPasa son estas proteínas que estamos viendo acá, son proteínas transmembranales, ¿ya? Esta es la membrana celular, esta de acá es la capa externa de los fosfolípidos, esta de acá es la capa interna de los fosfolípidos. Esto que está adentro es el espacio intracelular, o sea, lo que está dentro de la célula, y esto que va a estar afuera es el espacio extracelular, o sea, lo que está fuera de la célula. Entonces, ¿qué tipo de bomba es esta bomba sodio-potasio ATPasa? Se dice, se da cuando se fijan 3 iones de sodio al dominio citosólico o lado interno de la bomba y 2 iones de potasio al lado extracelular. De tal manera que cuando la bomba se activa, cotransporta el sodio y el potasio en sentidos contrarios a través de la membrana celular. En sencillas palabras, normalmente dentro de la célula, o sea, si vemos acá, esta es nuestra célula, dentro, al interior de la célula, hay poca cantidad de sodio y afuera hay bastante cantidad de sodio. Dentro de la célula hay bastante cantidad de potasio y fuera de la célula hay menos cantidad de potasio. Entonces estamos en transporte activo, estamos en contra del gradiente de concentración, o sea, de menos a más. Miren, dentro de la célula hay menor cantidad de sodio y tenemos que sacar a donde hay mayor cantidad, o sea, va a ser un movimiento difícil, un movimiento que nos va a costar energía. Y este tipo de bomba sodio ATPasa es lo que eso realiza. Saca iones sodio hacia el exterior e introduce iones de potasio de donde hay menos a donde hay más. Entonces es totalmente en contra del gradiente de concentración. ¿Y cuántos sodios saca? Saca 3 sodios e introduce 2 potasios al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces eso siempre ha sido pregunta de examen y tienen que entender cada uno de estos puntos. La bomba de sodio ATPasa
saca 3 iones sodio e introduce 2 iones de potasio y se gasta un ATP. Como producto tenemos a un ADP más y un ion fósforo que se gasta en este tipo de reacción. ¿Ya? Ahora, hemos usado un término que está acá, es el cotransporte. ¿A qué hacemos referencia de cotransporte? Miren, cuando antes en transporte pasivo hablábamos de sustancias que ingresaban o salían, era simplemente una molécula. Cuando vayamos a hablar de dos moléculas, como por ejemplo estamos viendo acá en el gráfico, vamos a hablar de cotransporte, o sea, transporte de dos o más moléculas. Ahora hay dos tipos de cotransporte, las de sin porte y las de antiporte. Sin porte, cuando las dos moléculas ingresan o las dos moléculas salen al mismo tiempo. Y antiporte, cuando una molécula ingresa y la otra sale. ¿Me entienden? Al mismo tiempo. Entonces hay dos tipos de transporte, uniporte y cotransporte en relación a la cantidad de moléculas que han de ser transportadas. Entonces, seguimos. Habíamos dicho que el tipo de transporte activo es un tipo de transporte en contra del gradiente de concentración y requiere energía. Entonces, en el transporte activo habíamos visto a las bombas sodio, potasio, ATPase. Ahora vayamos a ver el tipo de transporte activo secundario. ¿Qué es el tipo de transporte activo secundario? Miren, dice, utiliza la energía potencial contenida del gradiente favorable de la sustancia cotransportada, en este caso el elemento más importante que se motoriza el cotransporte a través de la membrana plasmática es el sodio. Mire, en el transporte activo primario se gastaba energía, ¿recuerdan? En el transporte activo secundario también se gasta energía, pero en el transporte activo secundario hay una segunda molécula que no gasta energía e ingresa así de gratis. ¿Me entienden? Por ejemplo, este sodio para ingresar ha gastado energía, ha gastado ATP, pero de gratis se ha salido este calcio. Así de gratis, no ha usado energía. Mientras que en el transporte activo primario, para que estos iones sodio salgan de la célula, estos iones de potasio han gastado energía, ha gastado un ATP, mientras que en el transporte activo secundario el sodio es el que gasta la energía y la otra sustancia o bien sale o bien entra de gratis. Por ejemplo, para que este ion sodio ingrese a la célula ha gastado una molécula de ATP, pero de gratis se ha salido este ion hidrógeno. Otro ejemplo, para que este ion sodio ingrese a la célula ha gastado energía, pero esta molécula de glucosa se ha entrado de gratis a la célula. ¿Me entienden? Entonces el transporte activo secundario es un tipo de transporte cotransporte, porque son de dos moléculas o más, donde la segunda molécula, que no es el sodio, ingresa o sale de gratis a la célula. Y el ion más importante para el transporte activo secundario, el que va a gastar en todos los casos la energía, siempre es el sodio. Pregunta de examen. ¿Ok? Entonces eso es el transporte activo secundario. Vayamos más atrás. Una vez que hemos hablado del transporte pasivo, transporte activo, nos toca hablar del transporte de moléculas grandes o transporte de macromoléculas. Y las hay de dos tipos, endocitosis y exocitosis. Vayamos a descifrar qué es endocitosis. Entonces, endocitosis no es nada más que la introducción de moléculas grandes hacia la célula. Y exocitosis es lo contrario, es cuando la célula necesita sacar moléculas grandes del interior de la célula. Ojo, estamos hablando de moléculas grandes, no de micromoléculas, no de moléculas pequeñas. Vayamos a descifrar qué es la endocitosis, por lo tanto. Porque, como habíamos dicho, endocitosis es cuando la célula introduce moléculas grandes hacia el interior. Y las hay de tres tipos: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores.
Cuando vayamos a hablar de fagocitosis, estamos hablando de partículas sólidas, partículas grandes que son sólidos. Y cuando hablamos de pinocitosis, estamos hablando de partículas grandes pero que son líquidos. Pino significa beber, fago significa comer. Entonces, cuando uno come estructuras sólidas. Cuando uno bebe, introduce estructuras líquidas. Estamos en endocitosis. Y la endocitosis mediada por receptores no es nada más que la introducción de moléculas grandes a través de proteínas específicas. O sea, no cualquier molécula grande va a poder ser introducida hacia la célula, sino que necesita de proteínas. Estamos en moléculas grandes, no confundan esto con el transporte de difusión facilitada o transporte activo primario o secundario. Estamos hablando de moléculas grandes, ¿ya? Moléculas grandes. Entonces, en endocitosis tenemos tres tipos de transporte de macromoléculas. Puede ser la fagocitosis, pinocitosis o endocitosis mediada por receptores. Sigamos. Ahora, la exocitosis. ¿Qué es la exocitosis? La exocitosis no es nada más que la extracción de sustancias que están dentro de las células, moléculas grandes, hacia el exterior de la célula. Normalmente la exocitosis lo que elimina casi siempre en la totalidad son los desechos. Las células de nuestro cuerpo, al igual que nosotros, ingieren alimentos y extraen sus deposiciones, sus sustancias que no lo son utilizables a la misma. Entonces, una vez explicado el transporte de moléculas, tanto de micromoléculas o de macromoléculas, damos finalizada a la clase de hoy, que es el transporte transmembranoso de moléculas. Y damos finalizada el tema de sistema celular 2. Les invito a continuar con las videoclases para en el siguiente video hablar del sistema celular 3, donde abarcaremos temas de las organelas intracelulares, a describir, especificar y analizar cada una de estas. Muchas gracias por haberme escuchado hasta el momento. Chao, chao.